Desde 1975, el trabajo de la obra social del personal de Dirección de Sanidad, Louis Pasteur, trasciende el cuidado de la salud, mejorando las expectativas de calidad de vida de sus afiliados. Louis Pasteur te ofrece un 60% de descuento en la compra de medicamentos. Más de 3.000 prestadores, centros médicos y sucursales propias en todo el país. Además, si estás bajo relación de dependencia en cualquier sector industrial y sin la necesidad de ocupar un cargo jerárquico, toda nuestra cobertura y servicios pueden ser tuyos sin pago de adicionales. Si tu cónyuge está bajo relación de dependencia, en cualquier sector industrial o es monotributista, podés también sumar los aportes y obtener mejores beneficios. Conoce más sobre las propuestas de Louis Pasteur ingresando a www.oslpasteur.com.ar o llamando al 011 4370 1050. Louis Pasteur es siempre tu mejor decisión. Buen día. En principio vine bastante mal vestido como para que entiendan que hago ciencia y dejar como parado mal a la ciencia en el aspecto de vestirse. Yo tengo poco contacto con la industria veterinaria. Lo único que hago es comprar mucha ketamina. Nosotros trabajamos no para el lado del narcotráfico, sino porque yo hago investigación, anestesiamos muchísimos animales, yo trabajo con roedores, así que bueno, estoy en contacto. Ese es el único contacto que tengo con los veterinarios, que me exigen miles de papeles y entiendo estos papeles, pero no vine a hablar de nada que tenga que ver con lo que ustedes hacen, o sí. En realidad, mi pregunta es ¿qué sabe la neurociencia de la creatividad? ¿Sí? No sé si ustedes tienen en la cabeza una imagen por el estilo, donde hay como una mitad de un cerebro, ¿sí? Es izquierdo, derecho. Eso se replicó en un montón de lugares, ¿sí? Como que hay un hemisferio que nosotros tenemos que es analítico y otro hemisferio que es creativo, ¿sí? Pero el problema es replicar esta idea, o el problema es que la ciencia llega de una manera totalmente nefasta. Para definir creatividad voy a usar Wikipedia, ¿sí? Que es lo que todo el mundo usa, es como el capeluz de cuando yo era más chiquitito. Y se la jugaron, ¿sí? No hay una definición muy grande, es el proceso mediante algo nuevo o de algún modo valioso se forma, ¿sí? Bastante pobre la definición o sumamente amplia. ¿Qué pasa cuando la ciencia o la gente que hace creatividad o que quiere crear algo utiliza un concepto neurocientífico? Lo que sucede es esto, ¿sí? ¿Quién vio esta película? Bien, buenísimo. ¿Alguien la vio? Yo no la vi, pero ¿alguien la vio? Levanta la mano. Bueno, la película tenía como una historia, o lo que se llama la cola de la película, que es que uno utiliza el 10% del cerebro, ¿sí? ¿Algunas escucharon ese mito de utilizamos el 10% de nuestro cerebro? Y que estaría buenísimo, de alguna manera, no sabemos cuál, motivar al otro 90% para que eso funcione. Eso realmente es un mito que está tomado en serio. La película vende esa imagen sumamente creativa, al igual que esta película. No sé si la vieron, Sin Límites. Es un escritor que le va súper mal y de golpe toma una pastilla. No sé si es una apología a la cocaína, pero de golpe en un segundo habla 77 idiomas y levanta un montón de minas, escribe 200 libros. Es un súper exitoso. Se llama Sin Límites. El mensaje es bastante nefasto, ¿sí? Al final él deja la droga, no sé qué onda, pero en realidad es exactamente la misma linealidad. Es como la industria hollywoodense interpreta que el cerebro que nosotros tenemos está como regulando a revoluciones muy bajas, pero si tenemos alguna conducta o si motivamos de alguna manera al resto del cerebro, vamos a aumentar nuestra productividad. Bueno, las creaciones a partir de la neurociencia o de ideas neurocientíficas están bastante relacionadas con esto. Este es un ejemplo que está instaurado y fue publicidad de Mercedes-Benz, ¿sí? Les encantó a Mercedes-Benz la idea que un hemisferio es analítico y el otro hemisferio es creativo. Les encantó, pero profundamente. Fíjense la cantidad de publicidades que hicieron, ¿sí? Está la de Einstein, hay unas como más locas, medio psicodélicas. Todo es exactamente lo mismo. Les gustó tanto que utilizaron, que siguieron haciendo más, y utilizaron esa idea
de que el cerebro está dividido en una publicidad netamente de autos, ¿sí? Es cuando se empieza a crear acerca de un conocimiento del cerebro, pero ese conocimiento acerca del cerebro es nefasto, se generan estos errores, ¿sí? Errores que no tienen absolutamente nada que ver y que se transmiten al resto. El problema es de la ciencia, es de la industria o es de la neurociencia cuando quiere comunicar un concepto, ¿sí? ¿De qué color ven el vestido? ¿Azul o negro o amarillo y no sé cuál es el otro color que no veo? ¿De qué color lo ven? Vamos, largue la media luna. ¿Qué color lo ven? Levante la mano quien lo ve azul y negro. ¿Y el resto de qué color lo ve? ¿Amarillo y blanco? ¿Amarillo y dorado? ¿Amarillo y dorado? ¿Quién? Amarillo y dorado es lo mismo, dorado y... Bien. ¿Se acuerdan de esta situación? Pasó hace unos meses, una persona estaba en un negocio, le quería contar a una pareja si le gustaba el vestido o no, le sacó una foto al vestido y le dijo, che, ¿te gusta el vestido azul y negro? La otra persona le dijo, no, no es azul y negro, es dorado, yo qué sé. Bueno, eso subió en un segundo a las redes y 1.000 millones de personas estuvieron replicando esta imagen, jugando con quién ve una cosa y quién ve la otra, ¿sí? ¿Saben por qué? Bueno, en este momento yo me acuerdo que estaba en un bar, era la estrella de mi familia. O sea, me llamó todo el mundo para que le dé una explicación, yo no entendía absolutamente nada, miraba la foto, para mí era una foto de un vestido azul y negro. Bueno, eso trascendió para todos lados. ¿Saben cuál es la verdad? Bien, ¿quién lo dijo? La luz. ¿Por qué? A ver. Perfecto, ¿sí? O sea, lo que pasó es que, y está bueno entenderlo, y es muy simple, ¿sí? Nosotros tenemos, nuestro cerebro aprende a que existen muchas clases de exposición de luz. Una luz artificial, que es esta, que de una tonalidad distinta. Nosotros tenemos la piel de distinto color si nos vemos con luz artificial, y si nos vemos con luz solar es de otra manera, ¿sí? ¿Cuál es el problema? La foto se sacó en un cuadro en el cual no se ve el fondo, ¿sí? Y el cerebro no sabe interpretar o interpreta azarosamente si esa luz es artificial o es natural. Algunos de los cerebros de nosotros interpreta que la luz que lo refleja es artificial y lo ve de una manera, y de otra manera lo ve de otra, ¿sí? Bueno, nos gusta más la pregunta, nos gusta más el impacto que la explicación, ¿sí? Y ahí es el error en la comunicación científica. A ustedes, como público en general, o como empresarios o gerentes, les llegan como tips de mitos, de determinadas definiciones que poco tiene que ver con la realidad, y en el poco tiempo que uno tiene para analizarlo, no se va a poner a preguntar si nadie se lo cuenta de manera simple. Bueno, todo eso, absolutamente todo eso, sucede gracias a nuestro cerebro, ¿sí? El cerebro, en los últimos años, por suerte para lo que hacemos neurociencia, se puso de moda, ¿sí? Más si uno escribe un libro, tiene más suerte. Pero es importante entender que no es una moda, ¿sí? O sea, todas las funciones que nosotros tenemos, absolutamente todas las funciones que nosotros tenemos, están vinculadas en un 100% con el cerebro, ¿sí? De hecho, hay una cosa muy simple que a mí me gustaría contarles, que es, recién estaban hablando de fútbol, yo también soy hincha de Racing, por eso sentí mucha empatía. ¿Vieron los jugadores de fútbol que festejan un gol con el corazón? Hacen como un corazón con la mano. A mí me da como muchísima bronca, ¿sí? No por la envidia con las botineras o lo que sea, sino me da muchísima bronca porque en realidad seguimos pensando que amamos con el corazón, ¿sí? O sea, tenemos en la idea, una idea casi arcaica de que los procesos que maneja el cerebro los hacen otros órganos, ¿sí? ¿Y de dónde viene esa idea? Y está bueno pensar cómo nos arraigamos a determinados pensamientos y es bastante difícil quitarlos, ¿sí? Esa idea viene de los griegos. Los griegos no les gustaba muchísimo la experimentación, sí les gustaba muchísimo pensar, les gustaba muchísimo la lógica. Y desde la lógica, el corazón tiene muchísimo sentido, y piénsenlo, cuando uno se enfrenta a una situación de mucho nervio, ¿qué pasa?
le late el corazón más rápido. Hay gente que se pone muy sacada y se le pueden ver como una vena acá en el costado, como que se vuelve loca. Cuando uno corre, el corazón se agita, ¿sí? Entonces lo que empezaron a pensar era que la psiquis, el conocimiento, no se manejaba por otra parte que no sea el corazón. El conocimiento era un fluido que corría por las venas, ¿sí? ¿Qué rol le asignaban al cerebro los griegos? Y es buenísimo pensarlo y entenderlo. Era como si fuese el radiador del auto. El cerebro te enfriaba, ¿sí? Esa idea, que ahora la podemos considerar como absurda, pero es brillante, la seguimos arrastrando. No solamente festejando un gol con la formita del corazón, sino seguimos arrastrando cuando a alguien le dicen, che, loco, estás re nervioso, pensá. ¿Sí? Como que los nervios se están procesando, o como que el estrés se está procesando en distintos lugares, ¿sí? Todos los procesos pasan por el conocimiento del cerebro, ¿sí? Entonces, entender de qué manera amamos, pensamos, olvidamos, razonamos, creamos, la explicación la podemos dar en la actividad de nuestro cerebro. Parece bastante simple, pero es un poco más complejo, ¿sí? ¿Por qué? Porque entender cómo funcionan las neuronas es muy difícil, ¿sí? No sé si ahí se ve muy bien, yo lo veo re bien en la pantalla, pero ahí lo que vemos es una neurona, ¿sí? Entender a una neurona es muy complejo, ¿sí? ¿Cuál es el gran problema? Que no tenemos una, ¿sí? Tenemos 100.000 millones. Y esas 100.000 millones se conectan en redes enormes. Por ejemplo, una neurona de estas se puede conectar hasta con 10.000 de otras neuronas, ¿sí? No sé si saben la definición de número factorial, si la vieron en el colegio se la acuerdan, pero un factorial es 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7. Si ustedes le ponen en una computadora factorial de 20, la computadora explota, ¿sí? Es más, si ustedes le ponen una computadora a calcular el factorial de 50, que es la cantidad de posibilidades de conexiones que puede tener, una computadora tardaría 14.000 años en descifrarlo, ¿sí? Nuestra neurona procesa un montón de datos a una velocidad increíble y la cantidad de redes es enorme. Por eso es tan complejo entenderlo. Hoy, por lo menos, aunque no entendamos cómo funcionan esas neuronas, los podemos ver, ¿sí? Esa es una imagen de un corte de un hipocampo, de una rata. Es la zona donde se procesa la memoria, ¿sí? ¿Qué pasa si nosotros quitamos ese hipocampo? El animal no procesa ningún recuerdo. Se va a quedar con los recuerdos que ya guardó. Esto que lo sabemos, todos, absolutamente todos los que hacen ciencia, se descubrió gracias a un famoso caso de una persona que se llamó HM, un paciente muy famoso, que por un error la medicina pensaba que el tratamiento que le iban a hacer era óptimo, le sacaron esa estructura del hipocampo y la persona perdió la capacidad de aprender nuevas cosas. Es muy triste la historia, pero cuando él se levanta de la operación, viene la mujer, lo saluda, él se pone muy contento, la mujer se va, a los 5 minutos vuelve y él lo saluda exactamente igual. No podía guardar recuerdos nuevos. HM se murió de viejo pensando que tenía 27 años, recordando la cara que tenía la última vez que se vio. Ese descubrimiento, que es súper nuevo, tiene más o menos 50 años. Piensen, hace 50 años el hombre había llegado a la luna, había aviones, hoy hay internet, y si te preguntás dónde se guarda la memoria, todavía es bastante complejo. ¿Por qué es complejo? Porque esto es un quilombo analizarlo, ¿sí? Es muy difícil. La cantidad de redes que hay ahí es imposible de determinarlo. Entonces lo que vamos a hacer es preguntarnos o entender que las respuestas están en estas células, en las neuronas, ¿sí? Pero las respuestas a temas tan diversos como ¿por qué creamos lo que creamos? ¿En qué condiciones vamos a crear mejores cosas? ¿Sí? En principio está bueno entender que para crear algo, ¿sí?, necesito un proceso de memoria. No sé si se acuerdan de este cassette, está bueno, la otra vez di una charla parecida y puse un cassette en un secundario. Los pibes fue como que le muestre un hueso de, no sé, del paleolítico. Esto no lo vieron nunca. Sí, de hecho yo hice el ejemplo de que le ponía una virome Vic y hacía así para rebobinarlo y fue como que me habían empezado a ver en blanco y negro. El cassette o guardar información, ¿por qué es necesario para crear? ¿Sí? Porque yo tengo que tener frescas determinadas ideas para poder conectarlas, ¿sí? Y es interesante entender
que esas ideas no las tienen que incorporar a través de la computadora. ¿Saben por qué? Y esto es importante y es interesante. Yo estudio la memoria, ¿sí? En la memoria, en la actualidad, hay un recontra grave problema, y me van a matar la gente que ama la tecnología, pero la memoria y la tecnología no se llevan muy bien, por una cuestión muy básica. Los humanos no solo depositamos información en nuestro cerebro, sino depositamos información en nuestros pares, ¿sí? En nuestras parejas, en los mejores amigos, en el compañero de trabajo que está todo el tiempo al lado tuyo. ¿Y por qué? Eso se llama memoria transactiva, ¿sí? Es depositar mis recuerdos en tu cabeza. Yo hace muy poco me agarré varicela, no sé si ven, tengo como todas las manchas en la cara. Yo no sabía esa memoria. ¿Quién tenía ese recuerdo? Mi mamá. La llamé. Che, mamá, ¿tuve varicela? Sí. No, me dijo, no tuviste, creo que tuviste, no sé qué. Obviamente no tuve y me agarré toda esta varicela terrible. Pero la memoria transactiva lo que genera es que mi compañero de trabajo capaz que es mejor guardando dónde están determinadas cosas, o mi pareja se acuerda de los cumpleaños y me avisa, ¿sí? Y yo me quedo tranquilo, se lo mando a ella, ¿sí? El cerebro es bastante vago y deslinda esa responsabilidad al otro. ¿Qué pasa? Está buenísima esa memoria transactiva porque la hago contra otro humano, ¿sí? ¿El otro humano qué es? Igual que yo. Tiene un cerebro que tiene la misma capacidad. Tiene un cerebro que está disponible las mismas horas que yo estoy despierto, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Desde que tenemos un teléfono celular, desde que tenemos acceso a Internet, desde que tenemos un aliado en la tecnología, el ser humano empezó a hacer memoria transactiva con esos aparatos, ¿sí? ¿Cuál es la desventaja? El aparato está a las 24 horas, tiene capacidad ilimitada y no se queja. Yo no puedo despertar a las 3 de la mañana a mi mujer y decirle, decime la capital de Bucarest, que no me la acuerdo, ¿sí? Sí puedo agarrar el celular y buscarlo. Entonces, al hacer memoria transactiva, evitamos guardar determinados recuerdos. ¿Para qué nos vamos a acordar la agenda si ya la tenemos? ¿Para qué vamos a acordarnos un cumpleaños si Facebook me lo avisa? ¿Sí? Eso es bastante menor, es muy menor. El tema es que para ser creativos hay que tener las ideas en la cabeza, porque creamos a partir de ideas que están en esas conexiones neuronales, no que están en los bytes o en las carpetas de la computadora. Tienen que estar en nuestra cabeza. Entonces, si bien la tecnología es genial para miles de millones de cosas, para la memoria es nefasta, ¿sí? Por otro lado, si pasa, la atención. ¿Sí? Tenemos que entender que el ser humano tiene una atención sumamente limitada. No sé si habrán observado el video del gorila invisible, fue como un furor en todos lados. No sé si lo vieron, pero se los cuento muy brevemente. Si ustedes, hay dos grupos, no se ve muy bien, pero hay dos grupos de personas, unas que tienen remeras blancas y otras que tienen remeras negras, y hay muchos balones de básquet. Entonces vos te piden que cuentes la cantidad de veces que las personas vestidas de negro pasen la pelota. Toda tu atención, ¿dónde está puesta? En la pelota. Bueno, por el medio pasa un tipo así, disfrazado de gorila, se golpea el pecho, pasa por el medio de la situación y el 60-70% de las personas en el mundo no lo ven. ¿Por qué? Porque tenemos una atención muy limitada, pero muy limitada. Entonces, el primer foco para que nos llegue información es nuestra atención. Si estamos prestando atención al celular, como lo estamos haciendo todo el tiempo, poca atención le vas a prestar a miles de millones de cosas que te pasan, poca información va a llegar a tu cerebro, poca es la creatividad que vas a tener en algún momento cuando la necesites, ¿sí? Esto está definitivamente mal. Usamos el 100% del cerebro, usamos los 2 hemisferios todo el tiempo. Tenemos un cuerpo calloso que comunica como una autopista los 2 hemisferios. No es que hay gente que es analítica y la tenemos que asignar a un lugar determinado y tiene que ejercitar la mano izquierda porque va al lado derecho. Esos cursos no sirven absolutamente para nada, ¿sí? Hay personas que tienen capacidades que están relacionadas con sus capacidades, con sus gustos, con sus ganas, pero no tiene nada que ver con su cerebro, ¿sí? Todos usamos el 100% del cerebro todo el tiempo. Piensen, yo en este momento estoy hablando, estoy pensando, estoy contando un montón de cosas, estoy caminando, estoy moviendo la mano. Eso es una actividad enorme. Si ahora me ponen un resonador, todo mi cerebro estaría encendido, ¿sí? Entonces, hoy el cerebro
lo vemos de esta manera, ¿sí? Y de esta manera se utiliza de forma creativa un buen concepto acerca del cerebro. Lo que vimos anteriormente es cómo las fibras del cerebro, es un proyecto que tiene 2 o 3 años, se llama Proyecto Conectoma Humano. Lo que está haciendo ese proyecto es tratar de ver qué conexiones tiene una parte del cerebro con otro. Para ustedes capaz que es irrelevante, para mí es ciencia ficción, ¿sí? Es ciencia ficción y es utilizado de una buena manera como un color que tira una banda de música que va a tocar pasado mañana y que no tengo entradas y me quiero matar. Pero ¿cómo analizamos ese cerebro? ¿Sí? ¿De qué manera analizamos esas conexiones? ¿Sí? ¿Se puede analizar un bebé? ¿Se puede analizar un perro? ¿Se puede analizar...? Bueno, hace muy poco, pero muy poco, hará 5 o 6 años, se descubrieron que los resonadores, no sé si en algún momento si ustedes se metieron en un resonador para hacerse una resonancia o de rodilla o lo que sea, es como un termotanque gigante que uno tiene que estar muy quieto, que hace un ruido horrible, que no tiene que tener metales. Bueno, hubo un avance tecnológico que fue vital, ¿sí? Que fue que el resonador se transformó en un aparato que no solo mide imágenes en el mismo momento, sino que puede hacer un continuo. Entonces vos podés hacer un montón de actividades limitadas. Uno puede bailar dentro de un resonador porque está quieto, pero puede hacer un montón de actividades como hablar, ¿sí? Como mover los dedos, como seguir con la vista, y el aparato va a interpretar qué estás haciendo, ¿sí? Hay resonadores para animales, hay resonadores para animales muy chiquititos. ¿Y qué nos brinda el resonador? Nos brinda la actividad que tiene el cerebro en ese momento. Parece una pavada, parece interesantísimo darse cuenta qué región está actuando en determinada actividad. No en la cuestión sana, sí en la patología, ¿sí? Si vos tuviste un problema en algún lado, está bueno ver qué lugar afectó. Para eso hay que saber qué región ocupa cada función. Y las imágenes que dan son como estas, ¿sí? Como las típicas imágenes que uno tiene cuando va a hacerse una resonancia de rodilla o de pierna o de cerebro, lo que sea. ¿El problema cuál es? El problema es que nuestro cerebro está hiperdividido. Si bien ustedes pueden ir a ver un seso de la carnicería y es todo exactamente igual y tiene como materia un poco más gris o un poco más blanca, en realidad toda esa materia, toda esa masa amorfa que parece pseudo similar, está segmentada en cientos de regiones distintas. Y esas regiones se interconectan, ¿sí? De una manera inimaginable, ¿sí? Fíjense, eso es un gráfico que es real, esto es de un trabajo. Los puntos esos que se están generando son de una mujer que está hablando. Y eso es un hemisferio, ¿sí? Se descubrió y se sabe que hay más conexiones en las mujeres en determinados hemisferios y hay más interconexiones entre los dos lugares. Pero miren la cantidad de puntos o de regiones que utiliza una persona cuando está hablando, ¿sí? Pero ¿cuál es el secreto de ser creativos? A mí, además del corazón de los futbolistas cuando hacen un gol, no sé si me molesta, pero me causaba como una impresión bastante ridícula o me llamaba la atención cuando se le hacía una entrevista en la radio a un famoso o a un músico, ¿sí? Y le decían, ¿cómo se te ocurrió esa canción? Y la persona decía, y no sé, me levanté, la soñé y agarré la guitarra y hice un hitazo, ¿sí? ¿Eso realmente pasaba? O sea, ¿realmente es así? Me da mucha bronca, porque yo me levantaba un montón de veces, no tenía ningún sueño brillante, no se me ocurría ninguna canción, no me pasaba nada. De hecho, a veces no me acuerdo de los sueños. Pero el secreto, en el fondo, es soltar, ¿sí? Soltar al cerebro. Parece algo hiper recontra difícil. Pero para crear tenemos, y se sabe, que conectar 3 regiones. Las regiones que están relacionadas con la memoria. Tenemos que evocar qué fue exitoso en la anterior. Tenemos que evocar determinados aprendizajes. Por otro lado, tenemos que desinhibirnos. Crear es una exposición. Hay regiones que se desarrollan en la prefrontal, la parte más de adelante, la que está atrás de la frente, las que nos hacen más humanos. Esas regiones son las que toman las decisiones. Esas regiones son las que te están diciendo, esto no lo hagas, ¿sí? Por ejemplo,
yo no sé, me agarró como una cosa de showman y me quiero tirar acá al piso como si fuese un rockero. Hay una región de mi cerebro que dice, tenés 36 años, las rodillas no te dan más, te vas a matar, ¿sí? Si a mí me sacan esa región, como pasó a un montón de pacientes, yo me tiraría tranquilamente y me haría torta, ¿sí? Entonces, para crear, lo que se descubrió es que se necesita menos control inhibitorio, ¿sí? Menos control de decirte no, eso no, ¿sí? O sea, necesitamos como soltar determinadas situaciones. Pero ¿qué regiones utilizamos? ¿Y por qué es tan complejo analizar la creatividad? ¿Sí? Si bien sabemos que tenemos que soltar esas ideas, que no tenemos que estar bajo situaciones de estrés, porque cuando estamos bajo situaciones de estrés, lo que sucede es que nos cuesta evocar recuerdos, ¿sí? No sé si ustedes tienen alguna relación, pero yo vivo estresado y no me acuerdo los nombres de las personas que trabajo, los sé, pero cuando los quiero nombrar y estoy estresado, le pifio, ¿sí? ¿Cómo analizamos esas cuestiones? Para la ciencia o para la neurociencia es muy difícil establecer el momento de la creación. Porque hace un minuto dijimos, crear es todo. Vivimos creando, vivimos tomando decisiones. Bueno, uno de los experimentos que yo más les creo y que más me gustan y que son muy simpáticos fue meter a una persona en ese resonador y que cante una canción improvisada. No sé si sabían, pero hay un montón de raperos que le das una temática y empiezan a improvisar sobre esas cosas. Es como un payador que cuenta cosas a partir de la nada. Eso es crear, ¿sí? Y bueno, lo que observaron es que las personas que rapeaban improvisando generaban determinadas activaciones de determinadas regiones, que eran exactamente las mismas que le sucedía a un pianista de jazz cuando lo hacían improvisar, que eran exactamente las mismas que utilizaban las personas cuando le daban una sola palabra y le decía que empiece en una historia, ¿sí? Todos creamos con un mismo patrón. ¿Realmente sabemos cuál es ese patrón? Es muy difícil, pero está buenísimo saber que la neurociencia por lo menos sabe que necesitas bajar la cantidad de control que tenés de la cabeza, jugártela un poco más, soltar el prejuicio. Obviamente uno conscientemente no puede decir, bueno, bajo la actividad de la prefrontal y la prefrontal se genera. Pero sí puede ser consciente en las cosas de, uno tiene bastantes prejuicios en determinadas cuestiones que están muy relacionadas también con los hechos de memoria y con la determinación de si algo fue exitoso o no. Bueno, a veces hay que jugárselo un poco más. Y eso está evidenciado en las resonancias, ¿sí? Por otra cosa, algo muy rápido, que tiene que ver con la creatividad, tiene que ver también con la atención y con la forma que tenemos de ver las distintas cosas, ¿sí? Acá hay dos cuadros cualquiera, no sé si los conocen, pero hay una distinción entre las personas que son expertas, que le prestan atención a determinadas cosas, y las personas que no son expertas y no le prestan atención a un conjunto de situaciones. Lo que se observó cuando compararon qué miraban a través del traqueo de un ojo, te ponen enfrente de un cuadro y miran hacia dónde miras puntualmente, es que los expertos en arte tienen una selección muchísimo más focalizada, no en las caras, sino en puntos similares entre esos expertos, pero son totalmente distintos a los amateurs, a yo mirando un cuadro, ¿sí? ¿Qué significa? Que una persona a través de su experiencia previa de conocer determinadas cosas, empieza a obviar determinadas situaciones y va un poco más allá, ¿sí? No sé si acá se ve muy bien, no voy a hacer hincapié en una imagen, pero una persona en el cuadro, a ver si se ve, perdón, este se ve bastante claro. Fíjense, el de la izquierda de ustedes, ¿sí? Es una persona que no sabe nada de, o muchas personas, está integrado, que no saben absolutamente nada de arte. ¿A dónde van a hacer foco? En la cara. Quiero saber si la persona esa está sufriendo, nadando, la está pasando bien o no, ¿sí? Una persona que es experta no hace foco en la cara, hace foco en un montón de otros detalles, ¿sí? Que pueden estar relacionados con el reflejo, con la pintura, con los ángulos, con el color, ¿sí? ¿Por qué? Esa persona, ¿cuál va a tener más potestad para crear una cosa a partir de la experiencia? ¿La de la izquierda o la de la derecha? Obviamente la persona que hace una mirada muchísimo más global. Esto
este patrón de elección y de atención involucra los procesos de memoria, ¿sí? Involucra los procesos de toma de decisiones, ¿sí? Entonces, creo que si bien la creatividad no se puede evaluar, no podemos determinar qué es más o menos creativo, caemos siempre en qué vende más o qué vende menos, o por dónde pasa el éxito. Sí podemos entender que hay patrones de creatividad que se repiten en todos nosotros, creemos, hagamos lo que hagamos, ¿sí? Y que esos patrones de creatividad tienen algo muy marcado, que es la desconexión del prejuicio, la importancia de la memoria y de aprender y de tener esos vínculos muy fuertes. Y por otro lado, la cuestión de desinhibirse, de jugársela, ¿sí? Creo que no tengo más tiempo. Por último, aprovecho, si pasa, esto no, esto tampoco. Bueno, sí, les voy a chiviar el libro. Escribí un libro, lo pueden comprar, es muy divertido, creo. Se llama REC, pero no era por esto. Por último, yo les quiero contar que existe un proyecto acá en Argentina y tiene que ver un poco con la creatividad y tiene como un poco con salirse, ¿sí? Trasvasar el vaso ese que nosotros tenemos. Sabemos que las cuestiones son muy rígidas, que la ciencia tiene que estar en la ciencia, que el sistema educativo tiene que estar en el sistema educativo, que la industria tiene que estar en la industria, pero esos procesos creativos, cuando los hacemos endogámicos, generan ¿qué? Que las ideas circulen en ese mundo, ¿sí? Yo, a través de las investigaciones que hice como becario doctoral y postdoctoral, logré en roedores, a través de las drogas que ustedes nos venden, descubrir que las situaciones novedosas a los roedores les ayudaban para fortalecer los aprendizajes, ¿sí? Fue la primera vez que en ciencia se definió o se supo de qué manera se guarda la memoria. Bueno, lo que quisimos hacer, lo que quise probar, es si ese comportamiento que tenían los roedores pasaba en humanos. Bueno, de forma creativa, con un conjunto de gente que trabajó en el laboratorio, tratamos de trasladar esos resultados en roedores en humanos, pero no en humanos como ustedes o como yo, sino en humanos más chiquititos, en las escuelas, ¿sí? Y empezamos a construir, sin querer, tratando de justificar una estrategia que estaba más relacionada por cómo entendemos a la memoria, y empezamos a generar una estrategia educativa a partir del conocimiento de esas neuronas de las cuales hablamos. Hoy, la Argentina, gracias a un trabajo que empezamos en el 2009, tiene más de 5.500 chicos evaluados, donde les mejoramos el conocimiento, el aprendizaje y la memoria a través de una sorpresa que dura 5 minutos, ¿sí? 5 minutos. Argentina hoy, gracias a los investigadores que están laburando en este proyecto, tiene capacitaciones en donde los docentes se forman con científicos. Eso no pasa en ningún lado del mundo y es extraordinariamente bueno. Por ejemplo, la semana pasada, el fin de semana, estuvimos en Córdoba, fueron 3.000 personas. Obviamente no lo van a ver en ningún diario, porque una jornada de ciencia y educación no vende, ¿sí? Pero créanme que había 3.000 personas que les brindamos. Es un proyecto totalmente ad honorem, ¿sí? Nadie cobra un mango por hacer esto y las jornadas son gratuitas, ¿sí? Y es la primera vez que los ministerios de educación les dan puntajes a los docentes por escuchar ciencia. Así que, ¿por qué tenemos que darle bola a la ciencia? ¿Por qué es interesante saber de ciencia? Porque las respuestas de temáticas tan distintas como el sistema educativo, como el aprendizaje, como la memoria, están en esas neuronas. Así que, gracias. Gracias, Fabricio.